estudiando, y yo creo que hoy día podemos llegar a una conclusión con respecto al tema. Ya perdí la cuenta cuántos domingos estamos estudiando, pero quiero que recordemos algunas cosas. Segunda de Corintios 5:17. Por favor, vayan ahí. Fabián recién lo mencionó. Segunda de Corintios 5:17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y cuando tú conoces al Señor, cuando tú, muchas veces se dice así, cuando tú recibes al Señor en tu corazón, ¿cierto? Eres una nueva creación, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ya no queda nada de tu antigua naturaleza allí. Y ahora, como hijo de Dios, en Romanos 8, versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hemos estado estudiando que tú, como nueva creación, entonces eres un nuevo tipo de ser y ahora tienes otras reglas para vivir, ¿ya? Antes nos guiábamos por lo que podíamos ver y sentir, pero ahora hemos aprendido que somos un espíritu, según 1 de Tesalonicenses 5:23, que en ese espíritu tiene un alma, que está el razonamiento, la voluntad, tus emociones, tus recuerdos, ¿cierto? Y vives en un cuerpo. Yo ya les dije, a algunos les tocó uno chiquito, otros más grandes, pero todos tenemos un cuerpo, si no, no podemos estar aquí en la tierra, ¿cierto? Y ese cuerpo se guía por lo que huele, por lo que oye, por lo que siente, por lo que gusta. ¿Qué más me falta? Por lo que ve. Bueno, son 5. Si me falta alguno, no importa, no se preocupe. Usted los tiene, seguro, ¿ya? Y el alma normalmente o se guía por el razonamiento o se guía por las emociones. Ahora, ninguna de estas cosas, ni los sentidos físicos, ni el razonamiento, ni las emociones son malas. El asunto es que no están hechas para guiarnos y para tomar el volante de nuestra vida. Nosotros, como seres espirituales, al ser nacidos de nuevo y al habitar el Espíritu de Dios en nosotros, entonces somos guiados y el volante lo toma nuestro espíritu, el espíritu del hombre, pero escuchando al Espíritu de Dios que habita en él. Porque la vida de Dios vino a ser morada en ti. Entonces, hemos aprendido que Dios se comunica con nosotros, que la manera más común como Él nos habla es a través del testigo interior o de la intuición interior. Y nosotros le pusimos, como buenos chilenos, la tincá espiritual, ¿cierto? Entonces, es algo que te empuja, no es algo que tú dices, es algo como que me jala hacia un lugar, me tira hacia un lugar, ¿cierto? Y yo di un ejemplo que tú, a veces, que puse una persona ahí y cuando vamos caminando es algo como que lo empuja hacia un lugar. Muchas veces tú no estás acostumbrado a percibir eso, ¿cierto? Entonces ahí el Espíritu Santo le habla a tu espíritu y tu espíritu te habla a ti como a través de la conciencia. Y esa es la voz interior, ¿cierto? ¿Qué te habla? Un lenguaje común. Dijimos, si queremos tener comunicación con alguien, nos preparamos, ¿cierto?, para hablar con ellos algunos temas, y Dios habla la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que por lo menos entender y conocer para poder tener alguna comunicación con Él y alguna conversación con Él. Y luego dijimos que la tercera forma de ser guiados, más común, es a través de la voz del Espíritu, que es cuando te habla claramente el Espíritu Santo. No es una voz de afuera, sino que es una voz interior, pero mucho más, con mucha más autoridad, mucho más potente, ¿cierto? La semana pasada dijimos entonces que esas son las formas más comunes, pero también hablamos de las profecías, ¿cierto? Y dijimos que en el Nuevo Testamento el profeta exhorta, consuela y anima. Esa es la labor del profeta en el Nuevo Testamento. Y aclaramos, ¿cierto?, la diferencia que hay con el don de profecía que fluye en algunas personas y el ministerio del profeta, que viaja y enseña en las iglesias, ¿cierto? Y dijimos que no porque yo entraba al McDonald's, ¿cierto?, yo era ratón. ¿Se acuerdan de esa parte? No porque alguna vez profetice, eso me hace un profeta. Ahora, normalmente tenemos que entender que los dones del Espíritu o las manifestaciones del Espíritu Santo, que es el nombre correcto que se les da, fluyen juntas. Nosotros las separamos técnicamente para poder estudiarlas, pero fluyen juntas.
Y muchas veces la profecía viene acompañada de una palabra de sabiduría o viene acompañada de una palabra de ciencia, ¿cierto? Entonces, en el momento a veces es muy difícil separarla, porque yo no me voy a parar aquí y decir, voy a decir una profecía, ahora es palabra de sabiduría, ahora es palabra de ciencia. No, fluye solamente. Nosotros las separamos para estudiarlas. Y vimos también que nunca una palabra o un profeta va a violar el testimonio interior que tienes tú. O sea, nadie te puede decir a ti que vayas a la China cuando en tu corazón está África, ¿cierto? Ahora también hablamos de que en el Antiguo Testamento se presentaba el ángel de Jehová también para dar dirección a algunos, como por ejemplo Josué, ¿cierto? Él iba a ir a la guerra y se presentó el ángel de Jehová a darle algunas instrucciones. En el Nuevo Testamento y en algunas... se cree que el ángel de Jehová que se presentaba en el Antiguo Testamento era una teofanía, era Jesús presentándose antes de ser encarnado, ¿cierto? Pero en el Nuevo Testamento vemos a Jesús hablándole a Pablo, por ejemplo. Entonces, los ángeles pueden traer un mensaje, pero los ángeles no predican el Evangelio. Un ejemplo de eso vimos cuando Pedro, ¿cierto?, tiene la visión y a Cornelio se le aparece un ángel y le dice, anda a buscar a Pedro, que vive en tal parte, ¿cierto? Y le dio la dirección, envía a alguien para que él te venga a dar las buenas noticias que tú necesitas escuchar, el Evangelio, ¿ya? Entonces, nunca un ángel va a entregar doctrina, nunca un ángel va a predicar el Evangelio. Gálatas llama a eso si alguien o un ángel se aparece a ti, ¿cierto? Y te da un evangelio distinto al que ya fue dado, lo llama algo maldito, ¿cierto? Entonces, con eso, Dios hace una barrera de protección para nosotros, para que sepamos cómo movernos, porque mucha gente no se mete en el ámbito espiritual porque tiene miedo, porque no sabe cómo moverse allí. Pero la palabra de Dios nos da un marco seguro, una barrera segura para saber cuáles son nuestros límites, ¿ya? Y, por ejemplo, podemos tener visiones, ¿cierto? Pero también aprendimos que Satanás, aparte que se sabe la palabra, puede mostrarnos cosas también. Entonces, ¿cuál es ese marco seguro? La palabra, siempre, el contexto en que es dada la palabra. Y todo eso lo aprendimos la semana pasada. Entonces, hoy día, también la semana pasada hablamos de la paz que es nuestro árbitro, que es el umpire, ¿cierto? Y que muchas veces solamente estamos en un lugar o entramos en un lugar y no hay paz con esto. O tú quieres hacer una asociación con alguien, te lo presentan, lo conoces y es como, no, esto no es así. Esa es la paz. Normalmente nosotros tenemos paz. Somos seres que la paz de Dios habita en nosotros. Paz significa nada roto, nada falta, ¿cierto? Entonces la paz de Dios habita en nosotros. Entonces no somos gente que anda así como histérica por la vida, así como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Hace poquito se murió el creador de Alaraco, ¿cierto? Yo soy fan de Alaraco. Es un chiste interno, ¿ya? Entonces hay gente que anda por la vida así, Entonces no podemos vivir como Alaraco. Tenemos que ser guiados por la paz de Dios. La paz de Dios está siempre gobernando todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses, vamos allí. Capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Que también aprendimos durante estos domingos el proceso que nosotros tenemos como creyentes. Nacemos de nuevo, nuestro espíritu es limpio, nuevo, la vida de Dios viene a morar en nosotros. Nuestra alma, ojalá dijimos que nos pudiésemos sacar el cerebro, meterle la palabra de Dios y ponerlo de nuevo, pero todavía no resulta, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué dice la palabra? Renovamos el entendimiento, conociendo la palabra de Dios. ¿Y qué hacemos con el cuerpo? No podemos maltratar el cuerpo, porque si no usted no puede estar aquí. Hay gente que cree que el cuerpo hay que maltratarlo. No, hay que cuidarlo porque es el estuche que nos sirve para caminar en la tierra, ¿ya? Pero no hay que darle el gusto en todo, porque si no el estuche se puede poner muy grande, ¿cierto? Y cuesta llevarlo para todas partes, o también a veces se pone muy chico.
Y nosotros tenemos que darle las horas de descanso que hay que darle, ¿cierto? La alimentación correcta, hay que preocuparse del cuerpo. Si el asunto es que no te gobiernen tus deseos, eso es todo. Que no seas llevado por tu nariz, que no seas llevado por tus oídos, que no seas llevado por tu vista, ¿cierto? Que no seas llevado por sensaciones. Eso es todo. Y hoy quiero hablar de algo que en las iglesias se habla mucho, pero que a veces se mal usa, yo diría que muchas veces se mal usa, ¿cierto? Y es Gedeón. Entonces vamos a hablar de los vellones de lana. Jueces 6. Jueces 6. Yo diría que esta es una de las maneras incorrectas de ser guiados, porque Dios no nos guía por vellones de lana. Y vamos a ver por qué. Jueces 6. Gedeón era un hombre que era cobarde, ¿ya? Pero como Dios es un buen Dios, habla las cosas que no son como si fuesen, ¿ya? Y Gedeón, capítulo 6, versículo 11, dice así: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Qué buenos, Dios nos llama perfectos, ¿cierto? Estamos completos en Él, ¿cierto? No somos pura vienesa con palta nomás, somos completos en Dios. No nos falta nada, ¿cierto? Yo estaba comprando en la feria y alguien dijo, la buena palta, la buena palta. Entonces toda la gente pasaba y decía, bueno, pero si a la boloca le gustan los italianos, decía, tienen que comer palta. Entonces, bueno, a lo mejor un chiste muy viejo, no se acuerdan. Y Gedeón respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? O sea, ¿te parece Dios? Y te empiezas a quejar. Linda la cosa, ¿cierto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y más encima le está pidiendo cuenta a Dios. Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Mire, Dios ni siquiera perdió tiempo en explicarle nada a él. Él hizo un pacto con su pueblo. Y aquí en Jueces ustedes van a ver un ciclo. Ellos se acordaban de Dios, después se olvidaban de Dios, empezaban a hacer las cosas como antes y ahí necesitaban alguien que los rescatara de los otros pueblos que venían sobre ellos. ¿Ya? No era Dios, porque la gente tiene ese pensamiento, no es Dios el que hace mal. Acabamos de escuchar que Dios es amor, el amor es una persona, Dios. Si tú, siendo un buen padre, no piensas hacerle mal a tus hijos, ¿por qué Dios, siendo el Padre bueno, va a hacerle un mal a sus hijos? Entonces, no crean que esta mentalidad es solamente de ahora, viene de mucho más atrás, ¿ya? Entonces, ni siquiera pierde el tiempo explicándole, oye, fallaste el pacto y las cosas están estipuladas en Deuteronomio 28, ¿cierto? Sino que le dice, en el 14, mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces, en el 15 dice, entonces le respondió, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y de repente, a veces me gustaría estar ahí para verlo cacheteado, bien cacheteado, ¿cierto? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. O sea, se tiró al suelo. Y dijo, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. O sea, le dijo, tú lo harás, yo estoy contigo, varón esforzado y valiente. ¿Ya? Escuche todo lo que le ha dicho Dios. Y él respondió, yo te ruego que si hallado gracia delante de ti me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. ¿Ya? Entonces dice que entrando Gedeón preparó un cabrito. ¿Cuánto se demora un cabrito en cocerse? Es una de las carnes que más se demora para que quede rica, ¿cierto? Un cabrito. Y panes sin levadura, o sea que amasó y cocinó de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. O sea, todo ese rato lo estuvo esperando, ¿cierto? A Gedeón.
Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña, una piedra, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. O sea, ya más espectacular no podía ser, ¿cierto? 22. Y viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abieseritas. ¿Cierto? Aconteció después, y sigue hablando, ¿cierto? Y sigue contando. Y luego, Gedeón en el versículo 36 dice, después de que el Señor Gedeón hace algunas cosas, ¿cierto? Que en este momento no los voy a leer porque no es motivo de nuestro estudio solamente. Pero al 36 dice, Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Espérese un poquito, vamos a rebobinar. Entonces dice, versículo 12 le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Luego, en el 14 le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, te envío yo. Y en el 16 le dice, ciertamente yo estaré contigo, derrotarás a los madianitas como un solo hombre. En el 22, Gedeón dice, he visto al ángel de Jehová. Y en el 36 ya se lo olvidó. Ya se lo olvidó, pasó un día y se lo olvidó. Y dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, o sea, se parece a lo que está pasando hoy en Chile, que los chicos leen pero no entienden, ¿cierto? Por eso que le está yendo mal en la PSU y en todas las otras pruebas que hacen de diagnóstico. No acabo de leer que dijo que voy a estar contigo, voy a salvarlos por tu mano, voy a usarte a ti, Gedeón. Y Gedeón dice, ¿seré yo, Señor? En el 36. Entonces le pide y le dice, deja un vellón de lana, que un montoncito le sacan cierto lana a la ovejita y la dejan ahí. Y dice, si está todo seco alrededor, pero se moja solamente la lana con el rocío de la noche, entonces yo sé que tú me has hablado. ¿Ya? Y dice, y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. ¡Wow! La misericordia de Dios, ¿cierto? Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez. Solamente probaré ahora con el vellón. Te ruego solamente que el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. O sea, no le bastó la palabra de Dios. Él quería una señal externa. Eso es Gedeón. Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento al respecto? 2 Corintios 4. Versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién dijo que era que entenebrece el entendimiento de las personas? El Dios de este siglo. El Dios de este siglo es Satanás. Y él está en el ambiente natural. Él está en lo que tú ves, él está en lo que tú sientes, él está en lo que tú hueles. Y Satanás es un mentiroso porque es un león rugiente, pero la traducción de eso dice que es un león viejo sin dientes. ¿Ya? Lo que le queda a un león viejo y sin dientes es solamente su rugido. ¿Ya? Se esconde y ruge. ¡Rar! ¿Ya? Para que los demás no vean que no tiene dientes. Está escondido y ruge y asusta a sus presas. Podríamos decir
casi presas, ¿cierto? Porque le cuesta mucho, porque usted sabe que en la selva el que caza no es el león, es la leona. Y la leona le sirve la comida primero al león. La leona caza, primero le da al león, después come ella y después comen los cachorros. ¿Ya? Pero cuando el león está viejo, queda solo en la selva. ¿Ya? No diga, porque se te va a echar de la casa. Entonces, y sin diente. ¿Ya? Entonces, se va solo. Y el león solamente le queda el rugido. ¡Rau! ¿Para qué? Para asustar. Satanás siempre viene a ti y dice, Satanás, y dice, la guagua, ¿cierto? Satanás siempre es así. Siempre te va a mostrar así como figuras feas, así como un monstruo, ruido feo, todo es externo. Todo es para asustarte, capaz que ponga así como fuego artificial, así, y aparece una cosa. Siempre va a ser así. Es la única arma que tiene. Entonces, él siempre viene con noticias así como, te van a demandar, embargo, ¿cierto? Todo es grande, todo es terrible, así como los doctores, tú vas por un dolor de cabeza y te dice, tumor cerebral. Después dice, hagamos un escáner. Después dice, no, era un dolor de cabeza nomás, tómese 2 paracetamol. ¿Cierto? Todo es grande, así, ¡oh! Ya. Ese es el ambiente y así se mueve él, el Dios de este siglo. Entonces, si yo soy un hijo de Dios, que leímos recién en Romanos 8, versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, y más aún el 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces, nosotros somos gente de fe. ¿Fe en qué? En la palabra de Dios. Tú tienes fe cuando tú recibes la palabra de Dios. Pero al igual que Dios trabaja con su palabra y con la fe, Satanás habla o hace cosas, vocifera, porque eso es lo que es, vocifera algo que él no es, ¿ya? Porque la palabra dice que él está derrotado, fue despojado de todo poder y fue puesto bajo los pies del Señor, ¿cierto? Y nosotros somos el cuerpo que es la iglesia. Entonces, él vocifera, ¿y qué es lo que él habla? Habla palabras y si tú lo recibes, recibes temor, que es absolutamente lo contrario a la fe. Entonces, muchos creyentes en las iglesias hoy, Señor, te voy a pedir una señal. Entonces, si viene la pastora con un pañuelo y lo trae así en la cabeza, ¿cierto? Esta es mi iglesia. ¿Cierto? Pero si la pastora viene con el pañuelo normal, déjenme arreglarme un poco para la tele, ¿ya? Normal, y anda hoy día con el pelo suelto, porque siempre la pastora usa moñito, entonces va a andar con el pelo suelto. Entonces, esta no es la iglesia para mí. Señor, si la niña que me gusta viene con una falda escocesa violeta y con un sombrero rojo y con una bufanda verde, o sea, la vemos como de por allá, como 3 cuadras, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, esa es la mujer para mi vida. Pero Satanás va a mandar a una con sombrero rojo, a otra con la falda violeta y a otra con la bufanda verde. Porque él está en lo externo. Justo hoy día la pastora no se hizo moño. Justo hoy día anda con pañuelo. Entonces, no es la forma en que nosotros somos guiados. La forma en que nosotros somos guiados es por su palabra, por su espíritu. Hemos estudiado todos estos días por las maneras que somos guiados. Entonces no estamos buscando confirmaciones externas. No estamos buscando si me saluda hoy día tal persona, si me miró, si no me miró. Pasamos a vivir en esclavitud nuevamente, porque a veces los cristianos nos hacemos de rituales. Entonces, salgo de la casa. Pero no, se me olvidó algo. No, yo no me puedo devolver.
¿cierto? Ya, pero me voy a devolver en el nombre de Jesús. Voy a tomar lo que es mío, ¿cierto? Me devuelvo. Gracias, Padre. Sí, Señor, tú estás conmigo, vamos. Después, no sé, si te atraviesa un gato negro y dices, ¡ay! No debería haberme devuelto. Entonces, normalmente estamos juzgando las cosas, parece chistoso y es chistoso, pero usted lo hace. Cuando usted lo haga, me voy a reír yo a su casa. Pero parece chistoso, pero las personas viven así. Usan el nombre de Jesús como un amuleto. Señor, creen que no han entendido la posición que tienen, que ya no estamos sujetos, ¿cierto?, a maldiciones, a brujerías, a hechicerías, ni estamos sujetos a la suerte, ¿cierto? Nosotros tenemos algo mucho mejor que la suerte. Somos bendecidos en los lugares celestiales. Dios ha hablado bien sobre nosotros. Yo no necesito que nadie me dé suerte. Yo soy bendecida, yo donde yo voy tengo el favor de Dios, la gracia de Dios me acompaña. Entonces, una vez alguien vino aquí y nosotros teníamos toronjil afuera ahí en el jardín de la iglesia. Y sacó unas hojas de toronjil y dijo, me voy a llevar unas hojitas de toronjil de la iglesia porque son bendecidas. Y dije, Dios mío, ¿para qué iba a pelear? Entonces, si el toronjil es igual en todos lados, no hay diferencia. Pero nosotros hacemos la diferencia porque no hemos sido entrenados, no hemos cambiado nuestra forma de pensar y todavía nos vemos sujetos a ese tipo de cosas porque tenemos miedo. Y todavía no somos libres del temor y tomamos decisiones basadas en el temor. Entonces, como no estamos seguros del testimonio interior, de la conciencia, de la voz del Espíritu, vino un profeta, se le apareció el ángel de Jehová, Gedeón. Y le dijo, sí, tú, Gedeón, que vives en la calle Los Madianitas 345. Hijo de tal persona, el menor de la familia. Ayer estabas vestido así, hoy día hiciste esto en la mañana. A ti te estoy diciendo, tú vas a ir y tú vas a ganar la batalla y vas a librar al pueblo. No basta con eso. No basta con que la palabra diga, eres bendecido. No basta con la palabra diga, por su llaga somos sanados. No basta con lo que la palabra dice para nosotros, eres redimido. No basta con que lo que está escrito para nosotros. Buscamos confirmaciones externas. Y cuando buscamos eso, estamos en peligro de ser engañados por el león. Y la palabra dice que nosotros no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Nosotros sabemos cómo él funciona. Él lo que habla es mentira. Él no habla verdad. No hay verdad en él. Él es el padre de la mentira. Si él te dice que falta, es porque todo lo tienes. Si él te dice que estás enfermo, es porque eres sano. Entonces, tú tienes que aprender a ver, a aprender a conocer cuál es el lenguaje de él. Y no hacerle caso. Si lo único que es un león sin dientes. Entonces muchas personas buscan lo externo. Ahora, está bien, en el Antiguo Testamento no tenían otra forma. Ahora, Gedeón exageró todas las formas. ¿Ya? Pero no tenían otra forma. Tenían que ir al sacerdote, tenían que ir al profeta, porque ellos no habían nacido de nuevo. No tenían lo que nosotros tenemos. Ellos miraban hacia adelante, los profetas, miraban hacia adelante, sabían el día del Cristo, pero entendía, Eclesiastés dijo, pondré un corazón de carne en vez de un corazón de piedra, hablando del nuevo nacimiento. Pero ellos no alcanzaron a ver todo lo que significaba la nueva creación. Nosotros escuchamos en la iglesia que dicen, a mí me hubiese gustado vivir en el tiempo de Moisés, a mí me hubiese gustado vivir en el tiempo de David. No, estás viviendo en el tiempo más glorioso, donde la presencia de Dios, el Espíritu de Dios habita en ti. Y tú no necesitas otro mediador que no sea Jesucristo, no necesitas un vellón de lana, no necesitas un profeta, no necesitas que un hermano ore por ti, ore por mi hermano y vea que lo que el Señor le dice. No necesitas eso. Tienes un mediador que ya te dio la forma de ser guiado. Y tienes
tienes comunicación directa. No necesitas otro tipo de otro medio de comunicación. Entonces, debes aprender que tú eres guiado por el Señor. ¿Cómo? A la manera de Dios, no a tu manera. A la manera de Dios. Nosotros no acomodamos, yo no acomodo a Dios a mí, yo me acomodo a Dios. Y yo estudio y busco y aprendo cómo Él me habla a mí. Ahora, en ese proceso, puede que me equivoque algunas veces. ¿Y qué? Cuando un niño aprende a caminar, ¿no se cae? Estamos aprendiendo a caminar en un ámbito que para nosotros es nuevo. Ahora, si ya lleva 20 años el Evangelio, bueno, debería ya saber correr, ¿cierto? Y no estar esperando que Dios confirme cosas por lo exterior para usted. Ahora, Dios en su misericordia puede que a veces confirme algo para ti. Pero yo no tengo por qué estar orando para que se me aparezca un ángel, no tengo que estar por qué orando para que se me aparezca Jesús. Yo no soy pastor porque se me apareció Jesús. Gloria a Dios por los ministros que se les apareció Jesús y les ha hablado. Pero yo no lo he visto. Y la palabra dice que soy bienaventurada porque creo en Él, sin verle, ¿cierto? Yo no he visto a Jesús. Él no me ha hablado y me ha dicho, anda el domingo y dile tal cosa. No. Entonces, no, y eso no es lo más común. Que te aparezca un ángel no es lo más común. Pero es espectacular. Que si tú estás en la congregación y hay un profeta y dice, así dice el Señor, salga la persona con el chaleco rojo de la quinta fila. 4, 5, sí. El rojo de la quinta fila. El rojo de la quinta fila. Ahí está. Ya. ¿Cierto? Entonces, y le habla y le dice algo. Eso es espectacular. Bueno, usted sabe que dentro de la iglesia, cuando hay congreso y cosas así, hay gente que va con corbatas vistosas y se pone un pañuelo bonito. ¿Para qué? Para que cuando esté el predicador adelante diga, así dice el Señor, esa persona tráiganla para acá. ¿Ya? Nosotros hemos visto eso, por si acaso, no estoy engrupiendo. Entonces, es espectacular. Pero la manera que Él nos guía es sobrenatural y es todos los días. ¿Qué pasa si el profeta lo va a invitar a tu casa a vivir contigo? Hay personas en el mundo de la televisión, que se da mucho, y también en el mundo de la política, que tienen sus consultores. Ellos van al adivino o a la persona que le tira las cartas, y ellos no toman decisiones si no se tiran las cartas primero. Van donde la tía Yoli, ¿cierto? Van donde bueno, creo que bajaron un poco los bonos de la hermana Peña, ¿cierto? Pero tiran las cartas y ahí así ven y toman decisiones. ¿Ya? ¿Cómo tomas decisiones tú? Vas y consultas con el directorio que tú tienes. ¿Quién es el directorio? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tú te encierras en tu habitación. Tú oras. Los norteamericanos dicen, tú te encierras en el closet de oración, pero nuestros closets son chiquititos. Ya ellos tienen esos closets grandes. Ya si usted tiene la suerte de tener una pieza que es un closet como tienen ellos, bueno, enciérrese ahí si puede, ¿ya? Pero si no, no trate de meterse en un closet, por favor. Enciérrese en su pieza, ¿ya? Y se pone a orar allí, en su auto, y pregúntele al Señor. Y a lo mejor usted tiene que hacer esto por fe. Usted tiene que saber que al orar y al buscar del Señor, y usted le dice, Señor, tu palabra dice que si yo toco la puerta, tú la abres. Si yo pido, tú respondes. Por lo tanto, yo sé qué decisión tomar, Padre. Gracias. No va a ir al Señor así como, Señor, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Sale del auto, sale de la pieza, sale del closet y sigue. No salga del closet. ¿Ya? Eso evitémoslo, por favor. Pero sale y ¿qué hace? No sé qué decisión tomar. No, si el Señor no me habla nada. No, eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que Jesús es nuestro buen pastor y que las ovejas de Él escuchan su voz y la siguen.
¿Qué es lo que yo debería estar hablando? Yo conozco la voz de mi pastor, yo la oigo y la sigo. Gracias, Padre, porque yo siempre sé qué decisión tomar. Gracias, Padre, porque yo siempre tengo claro, no hay confusión en mí porque no hay confusión en Cristo. Gracias, Padre, porque mi mente está clara. Yo, Señor, estoy tranquila, estoy confiada en ti. No estoy preocupada porque todas mis ansiedades las he puesto a tus pies, Señor. Gracias, porque siempre sé, siempre tomo las decisiones correctas. Eso es hablar fe. Entonces, nosotros, a veces tú no sabes cuando estás ahí orando, pero a veces tú sales, estás en el momento y sabes qué hacer. Sabes qué decisión tomar. Porque Dios cumple. Hay un dicho que dice, Dios no paga los viernes, pero siempre paga. O sea, Él siempre llega a tiempo. Él siempre llega a tiempo. Ahora, ¿cómo nosotros vamos desechando algunas cosas en el camino? Por ejemplo, Gedeón. Yo no soy Gedeón. Yo soy una nueva criatura. Yo soy guiada por el Espíritu Santo. Hay otra cosa que se habla mucho en las iglesias, pero que tiene un mal sentido como es usado, ¿ya? Porque en el Nuevo Testamento esto ha cambiado. Es Jeremías 17:9. Jeremías, está Isaías y luego Jeremías. 17, por eso los alumnos de Rema lo hacemos que se aprendan los libros, ¿cierto? El orden de los libros. Es su primera clase. 17:9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces tú vas a escuchar y ver en Facebook que hay gente que dice, no puedes guiarte por lo que está en tu corazón, porque el corazón es perverso y engañoso. ¿De qué corazón estamos hablando? Primero hay que ver si aquí usa la palabra cardia, de corazón físico. Luego hay que ver si es que usa la palabra espíritu, ¿cierto? Que está hablando neuma, para ver si es el espíritu. O está hablando de la parte del alma. Entonces, si es el espíritu, en Jeremías, Antiguo Testamento, está hablándole a los no nacidos de nuevo, ¿cierto? Si es Jeremías y está hablando del espíritu del hombre, por supuesto, si no es nacido de nuevo es engañoso. Ahora, si está hablando del alma, por eso en el Antiguo Testamento ustedes van a ver en los Salmos y habla del alma. Mi alma, Señor, salva mi alma. ¿Cierto? Eso, nosotros no andamos salvando almas. Nosotros salvamos espíritus. Salvamos personas, salvamos seres espirituales. ¿Cierto? Porque a mí no me sirve solamente salvar el alma, entendiendo lo que es el alma. O sea, que simpatice con el Evangelio. Yo no necesito gente simpatizante con el Evangelio. Yo necesito gente nacida de nuevo. ¿Cierto? Entonces, si Jeremías está hablando del alma, claro que no tiene que confiar en ella. Y es engañosa. Porque no está renovada por la palabra. Pero si yo voy al Nuevo Testamento y yo sé que soy una nueva criatura y yo sé que he nacido de nuevo y sé que lo que ha pasado en mí, entonces también entiendo que en mi espíritu habita el Espíritu de Dios. Por lo tanto, muchas veces cuando en la Biblia se usa la palabra corazón, habla de las dos cosas. Habla de alma y espíritu juntos. Y sabemos nosotros por la palabra que están tan juntos que no se pueden separar. Solamente que los separa la palabra de Dios. Entonces cuando tú dices, ¿será esto el Señor? ¿O seré yo? Porque tu yo es el espíritu. ¿Será algo del Señor? ¿Seré yo? ¿O será mi mente? ¿O mi alma? ¿Cómo lo separas tú? La palabra. Espada de doble filo. Dice que por el uso, tú te aprendes a usar el discernimiento. Por el uso. O sea, tantas veces tú has puesto la palabra ahí en medio que tú te entrenas en eso. Y sabes separar las cosas. Al principio a lo mejor no las sabes separar bien. Pero estas cosas como los abdominales. Yo no puedo hacer abdominales por ustedes. Y ¿se imaginan cómo estaría flaquita así? No puedo hacer abdominales por ustedes. Ojalá ustedes pudieran hacer por mí, pero tampoco funciona. Esto es algo personal. No es que mijita, ora tú, por favor, para ver qué es lo que el Señor te nos dice. No, el hombre es tan responsable ante Dios como la mujer, de sus tiempos de oración como los tiempos de oración de su esposa. Y no puedes tú después decir, lo que pasa es que tú no escuchaste de Dios. No, tú
Tú no podemos ser como el cojo echándole la culpa al empedrado. Tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Y nuestra responsabilidad es tener comunión con Dios. Si vamos a tomar decisiones, preguntarle al Señor. Y si nos equivocamos, bueno, para eso tenemos la misericordia de Dios, pues. Nos equivocamos y tenemos que pararnos y seguir adelante. No estar llorando sobre la leche derramada. Tienes que pararte y seguir. Entonces, algunas veces la gente dice, no, el corazón es engañoso, no confíes. Si tu mente ha sido renovada, si estás hablando la palabra de Dios, si tienes un testimonio interior sobre algo, entonces puedes confiar perfectamente en tu corazón. No necesitas ir al pastor. Una vez estaba orando yo por una persona y el Señor me dijo algunas cosas que le hablara, se las hablé y después lo vi que quedó la persona así como esperando. Entonces yo le dije, ¿necesitas algo más? Sí, lo que pasa es que tengo que tomar algunas decisiones y algunas cosas y me gustaría preguntarle al Señor. Le dije, qué bien, tienes que orar. Yo no tengo nada más del Señor. ¿Por qué? Porque así como hay visiones y hay cosas que te muestra Satanás, vamos por favor a 1 Corintios 14, o 2 Corintios, 1 Corintios 14. Versículo 10. 1 Corintios 14, versículo 10. Aquí está hablando del hablar en lenguas en la congregación, no del don de diversos géneros de lengua, del hablar en lenguas en la congregación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está poniendo un orden a la iglesia de Corinto, porque Dios es un Dios de orden, no va a pasar por sobre la autoridad de otro. Entonces, tenemos, y ustedes han visto manifestaciones del Espíritu Santo, tenemos personas que reciben cosas del Señor y tienen la oportunidad de hablarlo y decirlo, pero fíjense siempre que es todo en un orden, ¿ya? El Señor nos interrumpe a sí mismo. Yo una vez fui a un congreso que había una persona sentada 2 asientos más adelante que yo. Y estábamos escuchando lo que la persona estaba hablando y de repente esa persona se ponía a hablar en lenguas. Después se callaba. Yo me perdía de lo que estaba hablando. Después, 5 minutos más. Era casi por reloj. Listo. 5 minutos. Después. ¿Por qué? No, es que el Espíritu Santo vino sobre mí y yo no pude evitarlo. No, eso no es así. Eso no es así. Y parte de eso es lo que Pablo está ordenando aquí, con los corintios, ¿ya? Y espero tener la oportunidad, cuando ya el pastor se vaya de viaje, yo voy a enseñar de las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces dice, 1 Corintios 14. Vamos a leer desde el 6 para entender el contexto de lo que se está diciendo. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la citara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo sabrá lo que se toca con la flauta, la citara? Está diciendo Pablo aquí, si yo estoy hablando en lengua y tú no entiendes nada, no sirve. Eso está diciendo, ¿ya? Pero él lo dice bonito. Y si la trompeta, menos mal que me toca escribir a mí la Biblia, ¿cierto? Sería así. Sí, cállate. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Se supone que como se produce la comunicación, hay un emisor y un receptor. El emisor dice algo y el receptor lo entiende. En este caso no se está produciendo porque el emisor está hablando y el otro no entiende nada, ¿ya? Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? ¿Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento? ¿Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento? Porque si bendices solo con el espíritu,
el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias. No está diciendo que es malo. Bien das gracias. Pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Cuando dice aquí en el versículo 10, tantas clases de idiomas hay una traducción que dice, tantas voces hay, y ninguna de ellas carece de significado. Tú no tienes que estar buscando voces externas, porque tienes que, cuando hay una manifestación del Espíritu Santo, y tú estás buscando voces externas, puede que te hable otra voz, que no es el Espíritu de Dios. Y ahí es cuando muchas veces hay manifestaciones del Espíritu Santo en la iglesia y una persona genuinamente comienza a hablar por el Espíritu de Dios, pero después por la presión de las personas y el qué dirán y el que digan, wow, qué espiritual y qué sé yo, empiezan a presionar para tratar de escuchar más. Tú tienes que aprender cuando el Espíritu Santo te dice una cosa y eso es todo. Tienes que aprender cuando Él dice, se acabó. Cuando Él te dice, por ejemplo, dile tal cosa a una persona, y eso es todo lo que le tienes que decir. Y no presiona, sigues orando, y tú sabes dentro de ti que el Espíritu Santo ya no tiene nada más para esa persona. Pero si yo digo, sí, Señor, porque yo quiero saber, porque yo quiero escuchar, porque... ¿Me entiende la diferencia? Y ahí tú te puedes ceder a otras voces. Y hay muchos ministros que sí entregan algo por medio del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, pero a veces porque quieren, por orgullo, por hacerse ver a ellos mayores que otros. Pero al hablar en lengua, los corintios eran los carnales, más carnales de todos los carnales, y hablaban más en lengua que todo. ¿Ya? Las manifestaciones del Espíritu Santo no son un timbre de aprobación a tu carácter o a lo que tú eres. ¿Ya? Entonces, que tú hables en lengua o no hables en lengua no significa, o sea, en el sentido de que, pero miente. Eso no tiene que ver una cosa con otra, no están asociadas. No tiene que ver que si tú tienes una vida santa te vas a mover más en las manifestaciones del Espíritu Santo. No tiene nada que ver una cosa con otra. ¿Ya? Y eso lo vamos a aprender cuando estudiamos las manifestaciones, ¿viste? Lo dejé enganchado. Entonces, no es un sello de aprobación. Entonces tú tienes que aprender cuando es no. No. ¿Cómo sabes? Una vez más, la palabra. La palabra siempre es tu margen. La palabra es tu colador. La palabra, el contexto, ¿qué te está diciendo? Mire, yo no puedo decir... hermano Luis, venga adelante, voy a orar por usted para que se renueve su mente. No, la palabra no dice eso. La palabra dice que cada persona debe renovar su entendimiento a través de lo que él va estudiando y meditando en la palabra. No puedo yo ofrecer algo, hermano Luis, venga, yo voy a poner mis manos para que usted sea pastor. No soy yo el que apunta el dedo. Dice la Biblia que el que apunta es el Señor. Yo puedo reconocer el llamado en una persona, pero yo no llamo a nadie. Además que yo no le pago tampoco, ¿cierto? Yo no llamo a nadie. Entonces, yo no puedo estar repartiendo, por ejemplo, dones o manifestaciones del Espíritu Santo. Tú vas a hablar, tú vas a tener palabras de ciencia y yo puedo reconocer lo que fluye en la persona y puedo animarlo, y ahí está la profecía, exhortarlo a que abra la boca y entregue lo que tiene. ¿Ya? Pero yo no soy quien para yo estar entregando cosas. Esa no es mi labor. Yo reconozco lo que Dios pone en cada las personas mientras el Espíritu Santo me lo esté mostrando, y ahí yo puedo decir, hago un llamado y puedo confirmar lo que está en los corazones de las personas. Pero yo no si yo le estoy hablando de amarillo y usted tiene azul, tómelo, guárdelo en una bolsita y déjelo ahí. Aunque yo sea la pastora más reconocida en Latinoamérica, no importa. Pero es que me lo dijo el profeta tanto. ¿Y qué importa si Dios es mayor? Y tú tienes a Dios en ti. Y tú no tienes testimonio de eso, tú no lo haces. Muchas veces, por ejemplo, las grandes
errores doctrinales en la iglesia es porque alguien está orando, ayunando, sin el ayuno guiado por el Espíritu Santo, y cuando estaba débil, llevaba 40 días de ayuno, entonces empezó a escuchar una voz y le dijo, se le apareció un ángel. Mire, los ángeles de Satanás no son bonitos, pero se pueden disfrazar de ángel de luz y les puede hablar perfectamente. Pero si tú no tienes claro la palabra, tú vas a ser como los pajaritos que abren la boca y comen cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante que tú aprendas a ser guiado. Por eso es tan importante que tú aprendas a escuchar del Señor. Ahora, rápidamente, ¿cómo nosotros vamos edificando eso? ¿Cómo entrenamos el espíritu humano? ¿Cómo vamos entrenándonos nosotros? Meditando en la palabra. ¿Qué significa meditar en la palabra? No que me cruce de pierna, ponga la mano así, no, ¿cierto? Sino que meditar en la palabra habla de que tú hablas contigo mismo la palabra y tú pasas tiempo en eso y la hablas una y otra vez. Sí, tu palabra dice esto, Señor, sí, ahora yo entiendo, entonces esto es así. Es hablarse a uno mismo. Eso es meditar, hablarse a uno mismo. Luego, cómo también cómo te entrenas practicando la palabra, siendo rápidos en obedecer, ¿cierto? Y poniendo la palabra en el primer lugar, obedeciendo rápidamente cuando el Espíritu Santo te habla, obedeciendo rápidamente cuando el Espíritu Santo o la intuición interior o la intuición espiritual o el testigo interior te indica algo. ¿Cómo también lo haces? Como lo estábamos diciendo recién, orando en otras lenguas en tu privacidad, en tu casa, ¿cierto? Judas 20 dice que tú edificas, vamos por favor a Judas, está antes de Apocalipsis, Judas 20. Judas 20 dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Tú pasas tiempo en oración. Muchas personas son llenas del Espíritu Santo, hablan en lengua y dicen, wow, eso es fantástico, lo colocan en un diploma, tal día, tal fecha, y lo pegan en su muralla y jamás hablan en lengua de nuevo. Y no es así. Es una herramienta que te da Dios, que tú la usas constantemente. Se dice que de un 80% que recibe el ser lleno del Espíritu Santo o bautizado en el Espíritu Santo, como tú lo quieras llamar, el 80% de esas personas nunca más oran en lengua. Y eso está hecho para edificar tu fe, para edificar tu espíritu, para edificar tu hombre interior. Entonces, si tú no lo usas, además de la palabra, es algo en conjunto, para edificar el hombre interior. Entonces, no es solamente cuando sientes algo, porque nosotros no nos guiamos por el pelómetro, sino que tú sabes, el Espíritu Santo ya vino sobre ti y tú hablas en lengua cuando tú quieras. Yo no necesito sentir nada, ya vino, ya está. Solamente yo lo uso, solamente doy el paso de fe, abro mi boca, lo uso y oro en lenguas. Amén. Entonces Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles para que se haga la voluntad de Dios en tu vida. Cuando a veces no sabemos cómo pedir, puedes orar en el Espíritu. Y eso te ayuda a sintonizarte dentro tuyo. Entonces para ti la palabra, más ese tiempo de comunión con Dios, te ayuda a sintonizarte para escuchar más rápido, para escuchar mejor. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de las radios que se usaban antes? Que tú tenías que buscar con el dial la frecuencia y tú te acercabas un poquito más y empezabas, hola amigos, ¿cierto? Tú, no, me pasé, y te empiezas a devolver ya, ahora escucho bien. Bueno, ahora el sintonizador es automático, ¿cierto? Es digital, entonces ya no necesito, pero en el fondo es eso. Tú con el tiempo que pasas en la comunión con Dios, con la palabra, orando en el Espíritu, conversando con Dios, tú te vas sintonizando. Y tú después no necesitas que alguien externo o un sombrero rojo o un vellón de lana venga a confirmar lo que está en tu corazón. Entonces tú ya no necesitas, hay una conferencia de profetas. Tú si vas ahí vas a ir a escuchar la palabra, a estudiar, no a que te hablen o confirmen algo que está en ti.
No viene los domingos diciendo, Señor, háblame hoy día, no sé qué hacer. Ahora, si eres bebé, ok, va a ser un tiempo que va a ser así, mientras te entrenas en lo otro. Y el Señor sabe cuando necesitas que te animen o te exhorten en algo. Y Él te va a hablar porque te ama, ¿cierto? Y una vez estábamos orando y iba pasando por alguien y me iba a dar el paso y sentía, no, quédate con ella. Yo estaba orando ahí. Cuando nosotros a veces estamos frente a la persona y oramos en lengua, no estamos orando en lengua por la persona. Es para sintonizarme mejor, porque alcanzo a percibir algo, pero no sé claramente todavía qué es lo que es. ¿Ya? Entonces, oro en lenguas y el Señor me dice, dile que no. Y dije, Señor, dile que no. Ok. El Señor dice que no. Y ella se pone a llorar y yo paso a la siguiente persona y sigo orando. Le había preguntado toda la noche al Señor algo. Y había salido ese día en oración para que el Señor le respondiera algo. Yo no tenía por qué saber qué es lo que ella estaba preguntando. Lo que Dios quería era decirle, te escuché. Pero a lo mejor sus emociones no la dejaban escuchar el no, porque ella quería un sí. ¿Ya? Pero cuando pasó a oración y el Señor, dile que no, eso fue el amor de Dios manifestado para ella. Entonces, nosotros tenemos algo mucho más seguro para ser guiados. Es como que salgamos a la batalla con una onda cuando tenemos la tremenda bazooka. Usemos lo que tenemos. El Señor nos ha dado herramientas. El Señor quiere que nosotros seamos guiados por Él. Es el más contento cuando usted obedece. Es el más feliz cuando usted lo escucha, porque es para su propósito. Amén. Es para que usted tenga una vida de paz. Que los días del cielo se manifiesten en la tierra. Amén.